Creo que he cometido un error recién. Y es olvidarme de grabar la segunda parte que di. De cualquier manera, les vuelvo a repetir, estas clases están dadas, están grabadas de los años anteriores, o sea que si pueden acceder a las clases de los años anteriores para este primer pedacito. Discúlpenme, me olvidé, no me va a volver a pasar, no me va a volver a pasar. Bien, ya acabo de empezar a grabar esta otra parte. Bueno, lo que habíamos dicho en la parte anterior es, bueno, fundamental de los grados de libertad de un cuerpo, de lo que es un cuerpo rígido, la definición de cuerpo rígido, la definición de vectores de posición, bueno, todo eso. Les vuelvo a repetir, cómo expresar matemáticamente este concepto de cuerpo rígido a través de ese vector relativo que definimos dentro del cuerpo, y lo que es grados de libertad, que es dar, que son los parámetros independientes que debo dar o definir para dar la posición de ese cuerpo en el plano, que son tres. Son las coordenadas que definen al punto A dentro del sistema de referencia, más el ángulo que formaría el segmento AB definido dentro del cuerpo respecto de uno de los ejes. Entonces, las dos coordenadas más el ángulo son los tres parámetros que denominamos grados de libertad y que definen la posición tanto lineal como angular de ese cuerpo en el plano. Eso para que lo tengan como referencia. Bueno, sigamos con esto. Bien, a partir de ahora vamos a ver los diferentes movimientos que puede realizar un cuerpo rígido en el plano. Y estábamos definiendo lo que es movimiento plano. Dije que movimiento plano es aquel que siguen todos los puntos de un cuerpo cuando estos se mueven siguiendo trayectorias que se mantienen equidistantes de un plano llamado plano de referencia. O sea, es como yo les estaba explicando que si ustedes se ponen referenciados a una de las paredes de su habitación, de tal manera que ustedes van caminando siguiendo una línea recta que es paralela a esa pared, todos los puntos del cuerpo, si ustedes siguen esa línea recta, o si cortan a su cuerpo con un plano que pase por la columna, y que ese plano sea paralelo al plano de referencia que es... Uy, Dios. Perdón. Yo no tengo perros, pero tengo vecinos. Perdón. Todos los puntos que están contenidos dentro de ese plano, con el cual cortan al cuerpo, y que ese plano se mantiene paralelo al plano de referencia, cuando ustedes caminan, siguiendo esa línea recta, todos los puntos del cuerpo se mantienen a la misma distancia que lo separa de ese plano de referencia. Entonces, ahí ustedes están haciendo un movimiento planar. Todos los puntos de su cuerpo están siguiendo un plano, un movimiento plano. Si ustedes llegan de pronto a acercarse hacia la pared o a alejarse de la pared, entonces están dejando de estar moviéndose según un movimiento planar. Entonces nosotros vamos a estudiar los movimientos de los cuerpos a través de puntos que se mueven sobre un plano. Y este plano es un plano que se mantiene
paralelo a otro que yo considero como plano de referencia. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a dar los movimientos de un cuerpo, los movimientos planos de un cuerpo? Como les dije anteriormente, yo no puedo dar el movimiento de un cuerpo, el movimiento plano de un cuerpo, si no defino cómo se mueven dos puntos cualesquiera que pertenecen a ese cuerpo. Yo necesito definir cómo se mueven sí o sí dos puntos de ese cuerpo que me definen un segmento y de esa manera me van a permitir dar de manera completa cómo se va a mover ese cuerpo en el plano. Bien, esos movimientos que puede seguir el cuerpo pueden ser movimiento de traslación puro, movimiento de rotación puro y movimiento de rototraslación. ¿Qué es el movimiento de rototraslación? Es la combinación de los dos movimientos anteriores. O sea que de manera simultánea se da los cuerpos se mueven con traslación y rotación. Ese tipo de movimiento de rototraslación también ya recibe otros nombres como movimiento complejo o también movimiento plano general. Ojo, no confundir movimiento plano general con movimiento plano. Movimiento plano general sería el caso del movimiento de rototraslación. Es el movimiento general que puede tener cualquier cuerpo moviéndose en el plano combinando la traslación y la rotación. Eso es movimiento plano general. Movimiento plano es lo que acabamos de definir anteriormente, cuando todos los puntos de un cuerpo se mueven siguiendo trayectorias que se mantienen equidistantes a un plano fijo llamado plano de referencia. Bien. Vamos a la traslación. ¿Cómo definiríamos la traslación? Entonces, dijimos que primeramente vamos a definir dentro de ese cuerpo un par de puntos. Por ejemplo, ahí tenemos en la figura más abajo el caso de una figura cualquiera, una rebanada de un cuerpo. Hemos cortado ese cuerpo definiendo lo que se llama una rebanada de ese cuerpo, un plano, y hemos elegido dentro de ese plano, de esa rebanada, dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces vamos a decir que un cuerpo rígido se mueve o experimenta un movimiento de traslación cuando el segmento de recta, segmento que hemos definido entre el punto A y el punto B dentro del cuerpo, se mantiene paralelo a sí mismo durante el movimiento. Es decir, los puntos A y B que definen a este segmento siguen trayectorias idénticas. Y como estamos viendo ahí al cuerpo en diferentes posiciones, ¿qué ha pasado? Que el segmento AB, para las diferentes posiciones que este cuerpo ha experimentado en su movimiento de traslación, el segmento AB siempre se mantiene paralelo a sí mismo. Esta traslación puede ser rectilínea o puede ser curvilínea. Cuando la trayectoria de todas las partículas, ¿sí? Todas las posiciones me definen líneas rectas, o sea que las trayectorias son rectas, paralelas entre sí, como vemos, la recta AAA y la recta BBB, ¿sí? Que son paralelas entre sí, son líneas rectas, por lo tanto la trayectoria es rectilínea. Pero esto no quiere decir que los puntos A y B sigan una trayectoria cualquiera, curvilínea. El tema es que en ese movimiento
los segmentos AB, el segmento, mejor dicho, el segmento AB en sus diferentes posiciones a lo largo del movimiento se mantiene paralelo entre sí. Esto da como resultado que las trayectorias que sigue el punto A y la trayectoria que sigue el punto B, aunque sean curvilíneas, son trayectorias paralelas entre sí. Siempre van a ser paralelas entre sí. Acá puedo decir la diferencia de una manera ya ayudado por las figuras y no con la palabra nada más, la diferencia que habría entre trayectoria y desplazamiento. ¿Sí? Que ese es un concepto que ustedes deben tener ya. Cuando el punto A pasó de esta posición a esta otra posición, que podríamos haberle llamado A' y a este A segunda, sigue una determinada trayectoria curvilínea. El desplazamiento real, o sea, el desplazamiento que ha sufrido el punto A de pasar de esta posición a esta, se mide directamente con la línea recta que une estas dos posiciones, básicamente. Entonces, esta sería el desplazamiento y esta sería la trayectoria real que sigue el punto A cuando va de esta posición a esta posición. Bueno, eso es recordatorio nada más. Bien. Vamos a la rotación pura de un cuerpo rígido. Y esta rotación de ese cuerpo se va a hacer respecto de un eje que vamos a considerar fijo. Entonces, si bien no está acá dibujado, como tampoco estaba dibujado aquí, un sistema de referencia desde el cual medir las diferentes posiciones de este cuerpo cuando se va desplazando en el plano. No importa, o sea, damos por sentado que acá tenemos un sistema de referencia y que el cuerpo se está moviendo. Bueno, acá también va a pasar lo mismo, que acá vamos a tener un sistema de referencia y vamos a tener este cuerpo dentro de ese, referido a ese sistema, y vamos a tener un eje, y este eje va a ser fijo. ¿Qué quiere decir que este eje sea fijo? Y que la posición de este eje, referido a mi sistema de referencia, está siempre en el mismo lugar, no varía. ¿Qué es lo que está pasando? Y que este cuerpo está rotando respecto de este eje que está fijo en el plano de referencia. Ese eje pertenece a ese cuerpo rígido, o sea que está conformado por una infinidad de puntos que conforman esta línea, ¿sí? Todos estos puntos le pertenecen a este cuerpo, pero todos esos puntos mantienen su ubicación fija dentro del plano. Los otros pueden moverse, pero pueden moverse rotando respecto de ese eje. Por lo tanto, un punto A cualquiera que yo elijo, que estamos eligiendo del cuerpo, va a seguir una trayectoria planar. ¿Cuándo qué? Cuando yo, esta circunferencia que ustedes están viendo acá, y que es la trayectoria que sigue el punto A cuando este cuerpo está rotando, ¿sí? Según esta indicación, el sentido de rotación es horario. Esta trayectoria circular estaría definida en un plano que sería un plano que corta a este cuerpo, de tal manera que ese plano es perpendicular a este eje. Entonces, la trayectoria, esta trayectoria de puntos, estaría definido sobre un plano que es perpendicular a este eje, y el punto cero, digamos, ¿sí? En esa que me define este segmento AO,
si le pusiéramos O acá, este punto sería la intersección de ese plano con el eje correspondiente, que me daría el centro de las trayectorias circulares que sigue un punto en cuestión, cualquiera que yo elija, punto A, siguiendo una trayectoria circular alrededor del eje, de ese eje fijo. Bien. Acá tenemos otro punto cualquiera, B, colocado a otra distancia, ¿sí?, de este eje fijo, y va a tener también, va a seguir una trayectoria circular que va a estar definida por otro plano perpendicular a este plano, o sea que estos dos planos que definen, sobre las cuales se definen esta trayectoria, van a ser dos planos paralelos, que van a cortar a este eje en los puntos que son los centros de rotación de estas trayectorias circulares. Acá ya vamos a ver el concepto cuando avancemos un poquito más. Un concepto que debemos tener claro, y es el hecho que estos dos puntos A y B, se van a mover con la misma velocidad angular. Ojo, porque este es un concepto que por ahí algunas personas no las tienen bien conceptuadas, asimiladas. Pero su velocidad lineal, la velocidad que define la velocidad tangencial o lineal de este punto, vamos a ver que no va a ser la misma para el punto A que para el punto B, si la distancia que los separa del centro de rotación son diferentes. La velocidad angular va a ser la misma, pero la velocidad lineal o tangencial no va a ser la misma. Me estoy adelantando un poquito, pero para que vayan teniendo claro estos conceptos. Bueno, finalmente, entonces, esto sería la rotación pura de un cuerpo respecto de un eje fijo. Es decir, este eje no se mueve dentro del plano. Este cuerpo que está rotando respecto de este eje, el cual se mantiene en la misma posición dentro del plano correspondiente o dentro del espacio correspondiente. Entonces ahí tendríamos rotación pura. Y finalmente tendríamos el movimiento plano general o rototraslatorio, o movimiento complejo o movimiento plano general. Como hemos dicho, es la combinación de los movimientos anteriores que hemos explicado, o sea que el cuerpo va a estar moviéndose bajo la acción de una rotación y de una traslación simultánea, donde esa traslación va a suceder, el cuerpo se va a mover dentro de ese plano que yo he definido como plano sobre un plano que va a estar equidistante a un plano de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Y la rotación del cuerpo va a suceder alrededor de un eje que va a ser perpendicular a ese plano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este cuerpo, esta rebanada, se está desplazando, se está trasladando dentro del plano, dentro de un plano, el cual se mantiene paralelo a un plano llamado de referencia. Y a su vez, el cuerpo rota respecto de un eje que tomo como referencia, que en este caso podría ser el punto A. El punto A es la intersección entre un eje
que es perpendicular a este plano. O sea, el plano de su computadora, la pantalla de su computadora es el plano XY. Es el plano XY. Entonces, este cuerpo, esta rebanada se mueve, se traslada sobre el plano XY. Y el eje Z sería el eje que es normal al plano XY. Sobre ese eje está el eje respecto del cual rota este cuerpo. Ese eje Z sería la intersección del plano XY, o sea, el punto A, perdón, podríamos considerar que el punto A es la intersección de este plano, de este eje Z con el plano XY. Entonces este cuerpo, si bien se está desplazando sobre el plano XY, y a su vez está rotando respecto del eje Z. ¿Ah? Eso es lo que estaría sucediendo y eso es lo que vamos a analizar, básicamente. Como ustedes verán, el punto A, que es el punto donde, vuelvo a repetir, el eje respecto del cual esta figura está rotando, que sería el eje Z, que en este caso sería este eje, o sea, el punto, bueno, síganme lo que estoy diciendo, el punto A, este punto A, sería este punto de acá, donde, ¿qué cosa? Donde este eje intercepta al plano sobre el cual está la trayectoria. No me confundan este A con este A que estoy usando aquí. Entonces, aquí, ese punto A sería este punto, donde el eje Z está interceptándose o está interceptando ¿a quién? Al plano XY, que sería el plano sobre el cual está dibujada esta trayectoria, que sigue este otro punto A alrededor de este punto de intersección. Ese sería el punto de intersección. Pero ¿qué pasa? Que como hay rototraslación, este eje ya no está quieto, sino que se está desplazando. Por lo tanto, este punto se puede desplazar, que es el centro de rotación, se desplaza. Y a la vez, ¿qué pasa? Que el cuerpo rota. Por lo tanto, los segmentos AB que definen al cuerpo rígido, en ese movimiento de rototraslación no van a mantenerse constantes. O sea, paralelos, quiero decir. Dijimos que en la traslación, este segmento AB, ¿sí?, se mantenía paralelo a sí mismo. ¿Sí? En el caso de la rotación, es lo que me olvidé de decir. ¿Qué va a pasar con el segmento, con este segmento que define el radio de esta trayectoria circular? ¿Cómo va a cambiar? No va a cambiar el módulo. ¿Por qué? Porque tiene la misma distancia, me define la trayectoria me define el radio de la trayectoria. Pero ¿qué va a pasar? Que a medida que este punto A vaya ocupando diferentes lugares en la trayectoria, este radio va a cambiar su posición angular. Entonces, en una rotación pura, un segmento definido en el cuerpo, ¿sí?, va a cambiar su posición angular, no su posición lineal, porque este eje no se está desplazando, pero sí va a cambiar su posición angular. Eso me faltó decirles recién, discúlpenme. Cuando tenemos el movimiento total, que está definido por la situación simultánea de traslación y rotación, ese segmento que está definido en el cuerpo va a cambiar tanto su posición lineal como su posición angular. Ustedes ven que este segmento AB no es paralelo a este segmento AB. ¿Y por qué? Y porque el cuerpo ha rotado. Y además, este punto que es la intersección del eje con el plano XY, que sería el eje Z,
ha cambiado su posición en el plano. Entonces hay traslación, porque ha cambiado este punto de posición en el plano, y además hay rotación, porque este segmento ha cambiado su posición angular. Eso da como resultado que las trayectorias que siguen los puntos, el punto A, cuando va cambiando de posición, y la trayectoria del punto B no son paralelas entre sí. Bien. Espero haber sido lo más claro con esto. Si bien lo vamos a volver a mirar cuando empecemos con mecanismos, vamos a repasar rápidamente todo este concepto de movimiento de traslación, rotación y rototraslación. Rápidamente, de vuelta. Pero ya creo que con esto lo tienen bastante claro. Para, digamos, integrar en un mecanismo que es muy conocido, no sé si será muy conocido, pero este mecanismo que estamos mirando acá es un esquema, es una construcción esquemática de lo que serían las ruedas de un tren, de estos trenes del lejano oeste, donde las ruedas del tren, que están acá representadas por estas dos circunferencias estarían representando las ruedas del tren, estaban unidas a través de un eslabón, de un cuerpo, o sea que cada rueda es un cuerpo, que rota respecto del chasis de la máquina, ¿no? Y que están apoyadas sobre el piso, sobre el riel. Entonces esto está rotando, y pero el movimiento de ambas está relacionado a través de este eslabón que une a estas dos ruedas. A su vez, la acción, el movimiento de las ruedas proviene de otro cuerpo que es este cuerpo que ya vamos a definir como corredera, y que en este caso estaría representando al pistón, a un pistón que es el que recibe la fuerza del vapor o de los gases que se expanden debido al calor que hay acá. Entonces es movido por esa expansión, y de esa manera introducen el movimiento a las ruedas y hacen girar las ruedas. A su vez, este cuerpo que está guiado por lo que se llama el cilindro. Por lo tanto, este cuerpo está obligado a seguir una trayectoria, como ya vamos a ver, de traslación pura. A su vez, este cuerpo se une a esta rueda para transmitir el movimiento, digamos, de la expansión de los gases a la rueda, y de esa manera poder hacer que el tren avance. Bien, si analizamos el movimiento de las ruedas respecto de su eje, estos serían los ejes respecto a los cuales se mueven las ruedas, un radio de esta circunferencia, estaría representando a esta rueda. ¿Cómo se mueve este radio? Que podríamos llamarle eslabón equivalente, o sea, como si fuera un eslabón equivalente. Miren, en 10 minutos se termina el tiempo, y también voy a terminar la clase de hoy. Perdón, pero teníamos que hablar del otro tema. Bueno, no importa. Si se terminan los 10 minutos, les mando otro link, por lo menos para hablar lo que les estaba diciendo sobre lo que me había propuesto un alumno. Así que tranquilos. Entonces, las ruedas, cualquier punto de las ruedas, ¿qué va a tener? Va a tener rotación pura. Rotación pura. Este eslabón que está acá,
que está definido por este punto y por este punto, o sea, yo podría trazar una línea que va a ser un segmento, ¿sí? Donde este sería el punto A y este sería el punto B. Ya vamos a ver que esto se llaman articulaciones. Este punto de unión entre esta rueda y este eslabón, ya vamos a ver que se llaman juntas o pares cinemáticos o articulaciones. Pero estos son los puntos que me definen, el punto A, punto B, que definiría a este eslabón. O sea, yo podría trazar un segmento acá que me definiría a este eslabón como tal, a través de esos dos puntos. Ahora, ¿qué trayectoria siguen estos puntos? Fíjense, este punto sigue una trayectoria circular y este otro también sigue una trayectoria circular cuando estas ruedas están rotando. ¿Y cómo es? Que este la acompaña perfectamente a este otro. Entonces, este eslabón siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. O sea, cuando esto ruede, cuando esto rote, y esto también rote, este eslabón va a ir cambiando su posición, pero siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. Es decir, este eslabón va a hacer lo que se denomina una traslación curvilínea. Curvilínea, traslación curvilínea. Porque este segmento, definido por estos dos puntos, se van a mantener paralelo a sí mismo cuando estos dos puntos sigan las trayectorias alrededor de esta circunferencia y de esta circunferencia. Este cuerpo 4, que es el que digo que será el pistón o corredera, ya vamos a definir esto, va a seguir una trayectoria como, está obligado este cuerpo a seguir una trayectoria rectilínea. Entonces este cuerpo va a ser una traslación pura. Y este otro cuerpo que está acá, donde un punto de este cuerpo, yo podría definir un segmento también. Este punto de articulación, en la cual se une este cuerpo con este punto le pertenece a ambos cuerpos, y este es el punto de articulación. Lo mismo pasa con este punto. Es el punto de articulación entre este cuerpo y esta rueda. Pero esos dos puntos me definen a este eslabón a través de definir un segmento. ¿Qué pasa con este segmento? Con esta línea que puedo definir aquí. Este extremo de ese segmento va a seguir una trayectoria circular. ¿Sí? Pero el otro extremo de ese segmento va a seguir una trayectoria rectilínea. Entonces, mientras un extremo sigue una trayectoria rectilínea, el otro sigue una trayectoria circular. Por lo tanto, este cuerpo, ¿qué movimiento va a tener? Finalmente, un movimiento de rototraslación. Es el único cuerpo dentro de este mecanismo que va a tener movimiento de rototraslación. Porque a la vez que va a rotar, va a trasladarse simultáneamente. Entonces tenemos los tres tipos de movimientos: rotación pura, traslación rectilínea, traslación curvilínea de este otro, y rototraslación o movimiento complejo de este eslabón. Bueno, bueno, antes de seguir, yo quisiera tratar lo que me pidió un alumno, y es el hecho de que esto va a ser posible si es un problema de muchos y no de un poquito. Pero yo no tengo problema de cualquier manera. Yo no tendría ningún problema si todos aceptan. Y es el hecho de que yo doy la clase en forma virtual, pero la clase que sigue a continuación, el día lunes estamos hablando, el día lunes, disculpen, el día lunes. Nuestra clase empezaría a 8, 8 y media, siempre empezamos a 8 y media hasta las 10 y media. ¿Qué pasa? Que a las 10 y media ustedes tienen clase en química, y esa clase, según me comentan, es en forma presencial. Yo no sé si los químicos tienen aulas tan grandes como para
realizar clases presenciales, pero bueno, será así. Yo no voy a entrar en eso. El tema es que, como me dicen, hay un tiempo lógico de desplazamiento, porque seguramente ustedes van a estar en sus casas escuchándome a mí a través de la computadora y después tienen que ir a la facultad, y eso no es instantáneo. Tienen que tener un tiempo de traslado. Entonces, este es el problema que me presentaba el alumno. Y entonces yo, bueno, en vez de empezar yo lo que le ofrecí, para no molestar a nadie, ni ningún otro profesor, ni generar nada con otro profesor, porque no me interesa tener ninguna diferencia con nadie, es que en vez de empezar a las 8:30, empecemos a las 8:05 y terminamos a las 10:05, 10:10 como mucho, para que de esa manera tengan un tiempo para poder desplazarse hasta la facultad y tomar la clase correspondiente del otro profesor. Entonces, si ustedes están todos de acuerdo, el lunes que viene, en vez de empezar a las 8:30, empezaríamos a las 8:05, como tarde. Y así terminamos a eso las 10 para que ustedes puedan finalmente moverse hasta la facultad y tomar la clase correspondiente del otro profesor. Ese era el tema que tenía para hablar y yo no tengo ningún problema de hacerlo así, si todos están de acuerdo, por favor. No creo que haya ningún drama, porque es solamente empezar a las 8 de la mañana, que es realmente la hora que tendríamos que empezar, pero nada más que por ahí ya se hizo costumbre hacer a partir de las 8:30. Porque normalmente yo trato de no parar. Si ustedes han visto, yo les he ido tirando el link a continuación. Podría parar 10 minutos, una cosa así, entre módulos, pero fíjense que los voy tirando inmediatamente para no gastar tiempo en eso. Por eso es que siempre hemos estado desde las 8:30 hasta las 10:30. Ese es el tema. Si todos están de acuerdo, por favor, díganme o háganlo saber a través del WhatsApp, y yo entonces el lunes empiezo más temprano y terminamos la clase más temprano. En el chat tengo aquí varias respuestas que están de acuerdo. O sea, tengo unas 20 respuestas y todos están de acuerdo que no hay ningún problema. Así que teóricamente debo considerar que no habría ningún problema. ¿Está bien? Alguno que me conteste, aunque sea uno, por favor, que me gusta escuchar a alguien. Sí, profe, está bien. Bueno, ya nos queda un minuto. Yo voy a dar por terminada la clase de hoy ahora, en este instante, y continuamos con la clase el lunes, y ya entramos de lleno, vamos a entrar de lleno a lo que es la geometría y la cinemática para los distintos movimientos. O sea, ya entramos de lleno en la parte de mecánica racional y mecanismo,